Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. Israel, el reloj profético de Dios marcando los segundos finales para que la iglesia se prepare. ¿Será que ya estás velando y orando en todo tiempo para ser tomado por digno de escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra, como te lo dice Lucas 21:34 al 36? Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Y hoy iniciamos dando gracias a Dios porque este nuevo proyecto, finalmente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos empezado. ¿Cuántos programas vamos a hacer? Solo Dios lo sabe. ¿Qué temas vamos a tratar? Solo Dios lo sabe. Pero eso sí, somos siervos de Dios. Si Él suple y abre las puertas, haremos lo que el Señor nos diga, llevando su palabra por los medios que Él nos va abriendo. Y las noticias solo nos van indicando que nuestra partida de esta tierra se está acelerando y que aquellos que aún no han percibido conforme a lo que nos dice la bendita palabra de Dios, es hora que despierten, porque las señales por todos lados se van cumpliendo. Y empezaremos por la visita del Papa Francisco a Israel, donde fue a cumplir un sueño, y a una simple lectura tal vez no le parezca nada asombroso, pero cuando lee con cuidado que en su compañía quiere estar con un rabino y con un imán como una señal por el diálogo, donde los tres deben de caminar juntos para cambiar la realidad de este mundo. Escuchó bien, la realidad de este mundo, donde los tres creen en un Padre común, Abraham, y un Dios espiritual, que en otra palabra es ecumenismo, cuando el Dios del Islam es el Dios Luna, Alá, completamente diferente al Dios de la Biblia, al gran yo soy, a Elohim, a Jehová, Yahvé. Entendemos que entonces nos estamos acercando al tiempo final, donde habrá una sola religión. Recuerde que Apocalipsis 13, versículo 12 nos dice que el falso profeta, que será de ascendencia judía, lo que no es Francisco, en su genealogía, y también porque en el orden cronológico tiene que aparecer en el escenario profético la primera bestia, el anticristo, y después la segunda bestia, el falso profeta. Y nos alerta la palabra de Dios. Hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Entonces este viaje nos está indicando que la gran ramera, el Vaticano, va en esa línea para la formación de la última religión, donde el falso profeta que vivirá en Israel será el que tenga el control de las religiones y sea el que busque que todos los moradores de la tierra adoren al anticristo. Pero esto va más allá. También descubrimos que las intenciones de Francisco
es viajar a Jerusalén en plena disputa por el cenáculo de Jesucristo. Y aquí sí la palabra de Dios nos alerta en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. La tierra, lo hemos explicado en programas pasados, habla de Israel, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Y aquí claramente nos está hablando de un líder religioso satanizado ya, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el anticristo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren al anticristo, a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y todo este tema en relación al falso profeta lo hemos explicado detalladamente en la serie profética Maranata, donde se vio profundamente este tema. Y que ahora con estas noticias solo nos indican que el falso profeta pronto tendrá ya su lugar en Israel, donde va a residir. Y si esto ya va caminando en esa dirección, donde están pidiendo el cenáculo de Jesucristo, Francisco en su discurso en Israel nos los confirma al renovar el llamamiento que Benedicto XVI hizo en ese mismo lugar, que sea universalmente reconocido el Estado de Israel, que tiene derecho a existir y a gozar de paz y seguridad. ¿Escuchó bien? Paz y seguridad. Lo que nos alerta y advierte Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando se diga paz y seguridad, destrucción repentina viene a ellos, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Esto es el arrebatamiento. Pues que no le quede la menor duda que antes, en cualquier día, la Iglesia de Cristo ya estaremos con nuestro Señor Jesucristo reunido en las nubes. Y esa destrucción repentina se está preparando por todos lados. La palabra de Dios nos va alertando en su profecía, en Mateo 24:6, como una de las señales claras de los eventos finales, que habría guerras y rumores de guerra en diferentes lugares. Y hoy las evidencias son tan claras y contundentes que en todo el mundo así está ya, para que no se preste a la menor duda que lo peor está por venir con las guerras del fin. Y como también estos temas los hemos ya tratado en la serie profética Maranata, dándoles el orden cronológico y las zonas geográficas donde se van a desarrollar todas estas. Pero hoy también podemos analizar que la tierra se ha calentado con rumores de guerra. Tan es así que se viven ya guerras civiles y conflictos regionales. Y si usted lo duda, vámonos al oriente, donde los conflictos se han reencrudecido por la disputa de unas islas entre China y Japón. Pero no solamente eso, en esa zona los tambores de guerra suenan y ponen la alarma internacional por la escalada de tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y mientras en otras agencias de noticias se atreven a asegurar que está ya muy cerca una guerra entre China y Taiwán. Mientras que un diario pro-chino sostuvo que el conflicto puede estallar ya en cualquier momento en esta fuerte tensión en el sudeste asiático. Y bueno, todos estos rumores de guerra llegan a otra zona muy problemática que se cierne entre la India y Pakistán, por Cachemira, y que pone en peligro que en cualquier momento usen armas de largo alcance y de destrucción masiva, como son las armas nucleares. Y viendo el reloj profético de Dios, Israel en el Medio Oriente, las cosas empezaron a empeorar desde que inició la primavera árabe. Y desde ese momento hasta la fecha, pues estas naciones están viviendo bajo conflictos, derrocamientos, atentados, masacres y bueno, todo esto está presionando a Israel porque es una amenaza latente que está llegando ya cerca de sus fronteras, como lo hemos explicado con anticipación en programas pasados.
Y ante un Medio Oriente armado y en conflictos, donde las agencias de noticias hablan que podría estarse preparando una gran guerra, siendo la región más militarizada del mundo. Escuchó bien, es la región más militarizada del mundo. Países donde el gasto militar se ha intensificado en sus diferencias geopolíticas, económicas y religiosas. Y obviamente para los países musulmanes Israel es una piedra pesada, así nos los advierte Zacarías 12:2 y también el versículo 3. Y en estas declaraciones de guerra, Irán juega un papel importante, donde traslada su conflicto hasta la misma frontera con Israel, al decir que su frente sur, en la frontera del Líbano con Israel, es ya suyo. Discurso pronunciado ante los guardianes de la revolución islámica en Irán. Todo esto nos indica que todo ya está preparado para dar inicio a las guerras del pino. Pero vamos a centrarnos en el problema que está ardiendo en Ucrania, Crimea, donde está en juego la fortaleza de Rusia o de los países del occidente, la OTAN. Que no es una casualidad si usted ha leído la profecía bíblica, que esto esté ocurriendo ahora y que cada día esto se vuelva más violento. Y para ampliarnos más sobre este tema, el día de hoy tenemos un invitado. Arquitecto Salvador Garza, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve el escenario actual en Ucrania? Mira, primeramente gracias por invitarme a tu programa. Y en segunda, respecto a la pregunta que me estás haciendo, déjame decirte, todo apunta a que puede haber una guerra en cualquier momento. Pero ¿qué es lo que está pasando en Ucrania? Ucrania se había independizado de la República Soviética, pero ahora hay una guerra interna donde hay dos bandos, uno que quiere irse hacia la Unión Europea y otros que quieren regresar a Rusia. Y el líder Vladimir Putin está empeñado en recuperar Ucrania a como dé lugar. Entonces, si vemos la diferencia entre Ucrania y Rusia, vamos a ver que en cuanto a tropas es algo abismal. Mientras Ucrania tiene aproximadamente unos 800 o 900 mil soldados, Rusia tiene un ejército de más de 3 millones, así como todas las armas bélicas y todo lo que tiene. Y esto provoca que el mundo no vaya a dejar a Ucrania sola. La OTAN por eso está armando toda su estrategia, está rodeando el lugar para que si Rusia se empeña en invadir Ucrania, inmediatamente la OTAN la va a defender. Pero aquí es donde puede haber un conflicto de grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque en la OTAN participan aproximadamente más de 48 países que están unidos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, y por otra está Rusia con el Tratado de Kiev con todos sus aliados. Entonces, si empieza a haber una guerra, esto podría ser, definitivamente se convertiría en una tercera guerra mundial. ¿Qué alcance cree que tendría esta guerra? Pues si sucede, lo más probable es que sea una guerra de dimensiones nucleares. Ahorita ya las armas nucleares no son como las que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Una cabeza nuclear promedio es aproximadamente de 80 megatones, que esto equivale como a 80 veces la bomba de Hiroshima. Entonces ahí nos podemos dar cuenta el grado de daño. Una simple ojiva nuclear que estalle daña aproximadamente a 25 kilómetros cuadrados a su alrededor. Muchas gracias, agradecemos su participación, ha sido de gran bendición para todos nosotros. El día de hoy hemos escuchado a un profesionista, conocedor del tema que tenemos y que estamos tratando. Próximamente tendremos más profesionistas y maestros y escatólogos de la palabra de Dios. Esté pendiente en nuestros próximos programas. Y si aún lo duda que está a punto de cumplirse Mateo 24:7, cuando se levante nación contra nación y reino contra reino, con grandes tragedias de destrucción, donde las amenazas continúan y aumentan entre la OTAN y Rusia,
donde esto se está agravando y pone en peligro que se desate un conflicto a gran escala por diferentes lugares. Despierte, porque Rusia, China e Irán son ya aliados en seguridad en Asia. Escuchó bien, ya son aliados en seguridad en Asia. Y en esta declaración China aboga por esta alianza de seguridad con Rusia y Irán, y como ellos mismos lo advierten, que va a ser seguro una pesadilla para Estados Unidos, donde el presidente ruso Vladimir Putin va más allá, mostrando de lo que es capaz al dirigir unas maniobras en las que se simula un ataque nuclear, que no solo muestra el gran armamento militar de esa nación, sino que se ve ya a un Gog, líder ruso, Magog, Rusia, listos para cumplir la profecía de Ezequiel 38 y 39. Y si leyó correctamente la palabra de Dios en Mateo 24:6, nos dice claramente de guerras, está en plural, y rumores de guerras. Obviamente que nos está hablando de que habrá guerras en diferentes frentes, en diferentes lugares, como principio de dolores, como nos lo dice Mateo 24:8. Y con esta alianza ya confirmada en Asia, donde ya la OTAN no sabe qué hacer frente ante una firme Rusia, esto no es solo una noticia más, nos está confirmando que los próximos eventos regionales en diferentes zonas del mundo, Rusia y sus aliados saldrán victoriosos. Escuchó bien, victoriosos, como es China, los reyes del Oriente, que siguen en la profecía hasta la guerra del Armagedón, donde es su fin hasta ese entonces, de acuerdo a Apocalipsis 16, del versículo 12 al 17, y como también nos los dice Apocalipsis 19, del versículo 11 al 21. Y como mismo Rusia, Magog, triunfará en Ucrania, donde no solo ganará este conflicto a Occidente, la OTAN, sino que ahora Ucrania será su aliada para la invasión próxima a Israel, como nos lo dice Ezequiel 38. Y si aún dudan de que Ucrania está en la profecía, esto no es casualidad que los judíos de Ucrania están listos ya para una evacuación de emergencia. Escuchó bien, una evacuación de emergencia tras la escalada de antisemitismo y aumento de la ola de violencia en ese lugar. Ahora usted debe de saber que Ucrania está ubicada geográficamente en el centro de las zonas que forman Magog, Rusia, Gomer, Europa Oriental, y norte de Togarma, que es Turquía, lo que Ezequiel 38 nos advierte y alerta, que en esta alianza irán en contra de Israel, estará Ucrania junto con Gog y Magog. Así nos lo dice Ezequiel 38:6, que Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, y muchos pueblos contigo. Aquí está hablando claramente de una zona bastante amplia al norte de Israel, donde se encuentra Ucrania. Y por si fuera poco, Rusia también tiene una alianza con Siria, que está al norte de Israel. Y el presidente Assad lo confirma en su discurso, que Rusia no solo salvó a Siria, sino que a todo Oriente Medio. Y lo dice porque al bloquear la resolución del Consejo de Seguridad en la ONU por Siria con el problema de las armas químicas, el presidente sirio reconoce el apoyo de Rusia y su alianza que ya tiene con ellos. Y el conflicto en Ucrania solo ha fortalecido las alianzas de los enemigos de Israel para los eventos finales, como es Siria, los ismaelitas de el Salmo 83, Persia, Irán, de Ezequiel 38, China, de Apocalipsis 16, versículo 12 al 17. Ahora viene una pregunta obligada. ¿Por qué siguen estos países aliados de Rusia, como son Irán y China, en las profecías de los eventos futuros? ¿Y por qué Siria y los países alrededor de Israel
ya no aparecen en la profecía ni en el escenario profético final. Así nos lo dice Ezequiel 38, y donde ni Estados Unidos ni la OTAN pueden interferir su avanzada de Rusia y sus aliados en contra de Israel. Tanto que la palabra de Dios nos los confirma en Ezequiel 38:9, que Rusia y sus aliados vienen como tempestad sin que nadie los detenga y se atraviesen sus caminos para llegar a Israel, como nublado para cubrir la tierra, y serán todas sus tropas y muchos pueblos con ellos. La respuesta es obvia a esta entrada triunfal y sin obstáculos de Gog, líder ruso, Magog, Rusia y todos sus aliados en contra de Israel, porque en todos los frentes en que Rusia y sus aliados se enfrentaron a Occidente, las ganaron todas, pero en la zona de sus aliados en Medio Oriente, donde está Siria, Líbano, Egipto, Gaza, Jordania, perdieron contundentemente contra Israel. Es cuando desaparece Damasco en Siria, Tiro en el Líbano, Gaza, donde está el grupo terrorista Hamas, y varios lugares de Jordania. Ahora el siguiente evento, Israel tendrá que enfrentarse a más de 30 países, entre ellos los de la ex Unión Soviética Socialista y todos los países islámicos liderados por Rusia, Magog y su líder Gog. ¿Cómo terminan estas guerras futuras? Ya las hemos explicado en programas pasados. En poco tiempo, las dos potencias mundiales como son Estados Unidos y Rusia caerán y perderán su dominio antes que empiece la semana 70 y gran tribulación, para dejar el camino libre y despejado al anticristo. Es hora ya de estar velando y llorando, como nos lo dice Lucas 21, del versículo 34 al 36. Iglesia de Cristo, nuestra partida de esta tierra puede ser ya en cualquier momento. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.